Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso y hoy tenemos el tan esperado especial de Halloween. Gracias a todos los que compartieron sus historias, así que estén atentos porque seguramente su historia estará hoy en este video. Antes de ir de lleno con las historias, quiero que felicitemos a dos miembros del culto, Ulises Suárez y Jonathan, que hoy cumplen años. Espero que los feliciten en los comentarios y que pasen un excelente día. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola culto, soy Vanifer, de Chile. Esta es la segunda vez que cuento mi experiencia. Hace aproximadamente 6 años atrás vivía en pleno campo y una noche volvía de mi trabajo por la noche. La locomoción es súper mala y el bus que nos llevaba solo nos dejaba en un paradero que había como a 1 kilómetro de mi casa. En fin, esa noche la luna brillaba muchísimo. Estaba muy iluminado, pero había un silencio incómodo. Al bajarme del bus emprendí mi camino lo más rápido que pude, pero algo se cruzó en mi camino. 2 ancianas con capucha negra y con canastos. Me preguntaron si había visto pasar a una señora. Yo les contesté que no. Me dieron las gracias y se fueron por un sendero que iba hacia el cerro. Luego de un rato pasó otra señora, pero no pude ver su rostro. Solo con su voz ronca me preguntó si vio pasar a 2 mujeres. Yo le respondí que sí, que se fueron por el sendero. Ella dio las gracias y caminó hacia el sendero. Fue tanta mi curiosidad que decidí seguirla sin que me vieran. Me arrepiento tanto de haberlo hecho. Lo que vi fue horrible. Era un verdadero aquelarre. Habían muchas mujeres con capuchas negras de distintas edades y un fogón, unas gallinas sin cabeza. No sé qué estarían tramando, pero había una joven al centro de vestido blanco y descalza bailándoles, muy feliz como si nada pasase, mientras las otras mencionaban algo que no entendí. Yo me asusté y me fui del lugar corriendo. Llegué a mi casa como papel. Les conté a mi familia lo que había visto. Aún así no me creyeron. Pero sabes que desde ese día suelo ver mucho a esa muchacha y me mira siempre fijamente con una mirada desafiante. Me da tanto miedo que tuve que cambiar mi turno laboral para no pasar nunca más de noche por ese sendero. Para mí, sin duda, estaban haciendo brujería o algún tipo de iniciación. Es lo que creo. Gracias por permitirnos relatar nuestras experiencias. Tengo otras más que nos han pasado como familia. Espero algún día compartirlas. Gracias, culto. Hola, culto. Admiro mucho tu canal. Espero que crezca mucho más. Soy de un pueblo de Guatemala. Esta historia no es mía, pero es la experiencia de mis tías. En los años de la guerra civil, en los años 60, había muertos por todos lados en el país. Los cementerios se llenaban. Años después, la casa de mi abuela fue construida encima de uno de estos cementerios. La casa era de 3 niveles. A cada nivel tenía 2 habitaciones o 3. Era una casa enorme. Mi abuelo del lado de mi madre tuvo 13 hijos, 4 niños y 6 niñas. 2 de los niños tristemente murieron en infancia. Mi abuela fue madre soltera, por lo tanto que mi abuelo nunca trabajaba y abusaba de mi abuela. Nunca estaba en casa, por eso es más como madre soltera. Ella necesitaba un lugar para sus hijos. Mi madre, mis tías y tíos ya eran mayores. Se habían ido de la casa por no soportar a mi abuelo. Solo mis 3 tías pequeñas fueron las únicas que se quedaron con mi abuela. Años después, cuando mis tías eran jóvenes, mi abuela se separó de mi abuelo. Solo ellas y mi abuela fueron las únicas en la casa. Por la situación en que mi abuela estaba, no tenían dinero para la electricidad. Solo usaban candelas. Una noche, mis tías y mi abuela estaban en la cocina hablando sobre cómo eran sus días y de otras cosas. Mi abuela estaba acostumbrada y le pidió a una de mis tías ir a conseguir unas tijeras en el segundo piso en la habitación de mi abuela. Mi tía agarró la candela y se fue arriba por las escaleras. Llegando a la habitación, escuchó a un niño pequeño. En la casa son todas niñas. Escuchó al niño hablando. Mi tía se asomó a la habitación y miró a un niño atrás de las cortinas. En las manos del niño tenía las tijeras.
Mi tía entró en pánico, pero reflexionó. Le preguntó al niño qué estaba haciendo. El niño no le contestó a mi tía, y ella le dijo: ¿Me puedes pasar las tijeras, papito? El niño no la miró, pero se las dio. Mi tía, sin pensar, las agarró y se fue corriendo. Le fue a decir a sus hermanas y a mi abuela. Todas fueron juntas a investigar, pero no había ningún niño. En otra ocasión, una de mis tías más mayores había visitado a mi abuela. En el primer piso había solo una habitación que nadie usaba. Mi tía ya tenía una bebé de pocos meses y se conformó con la habitación. En ella solo había una cama, la cual estaba en medio de la habitación. Puso a su bebé a dormir al lado de ella. Esa noche mi tía se levantó escuchando a un bebé llorando. Pensó que era su bebé, pero su bebé estaba dormido. Pensó que solo era su imaginación. Se fue a dormir y, como a las 4 de la mañana, la escuchó otra vez. Un llanto, pero esta vez no pudo moverse. Al abrir los ojos, encontró un bebé ya muerto encima de ella. Llorando entró en pánico y cuando sintió que ya podía moverse, agarró a su bebé y se fue corriendo de la habitación a decirle a mi abuela. Pero al volver todos a la habitación, no había ningún otro bebé. Mi abuela fue por el cura de nuestro pueblo a bendecir la casa. Desde entonces, no ha habido ningún acontecimiento a este día. Mi abuela vive ahora sola con mis tías. Ya todos tienen sus propias familias, y a día de hoy no sabemos qué espíritu estaba ahí, especialmente usando niños para atormentar a mis tías. Gracias por leer mi historia. Bueno, resulta que yo no creo en fantasmas como tal. Sí en presencias malignas, por ejemplo demonios. Resulta que cuando era niño, un primo solía decirme que nuestra tía era bruja. La verdad yo nunca noté alguna característica que la definiera como tal, pero ella parecía normal. Pero el argumento de mi primo era que a su familia siempre le pasaban cosas cuando mi tía tenía problemas con su hermano, el padre de mi primo. Y pues, por muchos años quedó así, hasta que llegó el fatídico día en que mi viejito lindo falleció. Fue muy rápido. Si bien su cáncer era de pulmón, este avanzó muy rápido. Aunque dudo que eso tenga que ver con algo fuera de lo normal. Digo, cada cuerpo reacciona diferente. Aún así nunca pensé que un tercero tuviera algo que ver. Un detalle importante aquí es que mis padres por años estuvieron separados de hecho, o sea, de palabra. Mi tía estaba muy enojada con mi papá. Pasados los años, yo comencé a cambiar mi carácter. Comencé a ser más despierto y menos influenciable. Eso no le agradó mucho a la gente de mi familia, pues ellos estaban acostumbrados a que yo era mansito. Tuve discusiones muchas veces con mi tía, y desde que cambié, llegaron a pasarme muchos tipos de cosas malas. Fui difamado. Estuve con problemas psicológicos por culpa de una secta religiosa. Comenzó a fallar hasta hoy mi salud física, pero lo peor de todo fue la muerte de mi sobrino. Pero no un sobrino humano, sino el gatito de mi hermano mayor. Eso fue algo que me afectó mucho. Lloré demasiado ya que, para mí, sí era mi sobrino, más allá de una mascota. También sufría una estafa y todo esto. Luego de un problema con mi tía, ya que no quise ir a su cumpleaños, eran muchas coincidencias. Pedí mucho a Dios por ayuda, pero al parecer, en sus planes, aún está un poco más de sufrimiento. También mediante un amigo consulté a un hombre que hace limpias. Aunque soy de Chile, pedí la ayuda de mi amigo mexicano para eso. Y pues, al hombre de las limpias, solo con mi nombre y fecha de nacimiento acertó al 90% de las cosas que me pasaban. Y además, me contó que una mujer me estaba haciendo hace años una fuerte brujería de magia muy oscura. Pensé entonces en mi tía. La quería muerta por dañar a mi sobrino. Pero viendo uno de tus videos, el chico que aprendió a hacer trabajos mediante un vecino y que luego de algunos años perdió a su hija, ya que estos trabajos fuertes tienen un precio. Así que calmaré mi instinto de venganza. Voy a protegerme con un nudo de bruja y solo observaré cómo mi tía es presa de su propia magia. Esa será mi venganza, el silencio. Eso es todo. Quizás no tiene tanto espanto, pero muestra el poder de la magia oscura.
Hola, culto a la noche. Soy Yair, originario de Uruapan, Michoacán. Hace 1 año y medio sigo tu canal y hay una historia que me ha dejado con la boca abierta. Te felicito por tu canal y espero que siga creciendo. Bueno, les contaré mi historia. Esto pasó cuando tenía 25 años. Actualmente tengo 33. Vivía en la casa de mi abuela y desde que ellos compraron esa casa, se decía que esa casa era de una bruja. Se decía que esa casa era de una bruja que hacía trabajos de brujería. Pero en realidad yo nunca vi nada ni oí nada fuera de lo normal. En los últimos 3 años se empezó a sentir algo extraño, en las noches especialmente. En la cocina se empezó a escuchar cómo se movían los platos, se abrían los cajones. Eso nos empezó a dar miedo. Mi abuela en sus últimos años de vida nos decía que en las noches ella miraba a una persona de una carreta enfrente de su puerta y le decía: Esther, ya casi vengo por ti. A lo que mi abuela nos decía: ya casi viene por mí el carretero. Nos daba miedo porque en las noches se escuchaba que ella hablaba con alguien, pero nunca vimos con quién hablaba. Solo su voz escuchábamos. A lo cual empezábamos a decir: a lo mejor ya está alucinando. No sabíamos que esos meses iban a ser peores. Fue hasta un día en la madrugada que yo llegué tarde de mi trabajo. Me fui a dormir enseguida y empiezo a escuchar cómo mi abuela empieza a gritar: ¡Yair! ¡Yair! Me levanté un poco molesto porque eran las 3 de la mañana y solo quería dormir. Me dijo: ¿no escuchaste? Y le dije que no. Me dijo: escucha. Puse mucha atención y les juro por lo más sagrado que tengo, que empecé a escuchar cómo las sillas del comedor se estaban moviendo de un lado a otro. Me dio un miedo que jamás en la vida había experimentado. Inmediatamente yo empecé a rezar, pero se puso peor. Mi papá salió de su cuarto para ver qué estaba pasando, cuando solamente miramos a una sombra muy negra, muy alta, paseando alrededor de la mesa. Mi papá salió corriendo y yo miraba desde la puerta de mi cuarto. No lo podía creer. Mi abuela decía: ¿ves al carretero? Ya viene por mí. Me quiere llevar. Le dijimos a la abuela que se durmiera, que ya era muy tarde, que en la mañana hablaríamos con mis tíos de esto. Pasamos esa noche sin dormir. Amaneciendo, hablamos con mis tíos, a lo que nos dijeron que no podían hacer nada. Mi abuela se tenía que mover en silla de ruedas, porque ya no podía caminar por su edad. Y un día mi mamá, como de costumbre, fue a verla para cambiarla. No podía creer lo que vio. Mi abuela estaba tirada en el suelo con la silla de ruedas en su espalda y las almohadas tapándole la cara. En ese rato mi mamá gritó fuerte. Fue un impacto ver a mi abuela con ese aspecto tan feo que tenía. Mi mamá lloraba ya que era hija de mi abuela. Le preguntamos qué había pasado y solo nos dijo que el carretero se la había llevado esa noche, que iban cruzando montañas, cerros, lugares que nunca había visto y que solo dijo: Esther, ya casi es hora que vengas conmigo. Era un sábado por la tarde y mi abuela solo empezó a decir: ya es hora. Me dijo el carretero que hoy tengo que acompañarlo. Me da miedo. No quiero irme con él. Le empezamos a decir a la abuela que no se preocupara, que no iba a ir a ningún lado. Nosotros la íbamos a cuidar ese mismo sábado. En la noche, mi mamá le estaba preparando algo para cenar. Cuando fue a decirle que ya se parara para que fuera, mi mamá vio a mi abuela sin vida, con aspecto que daba miedo. Parece que se estaba defendiendo de alguien. Mi mamá entró en shock y se desmayó. Mi hermano y yo tuvimos que llamar al 911 para que levantaran el cuerpo. Esa misma noche la estábamos velando. Bueno, ya que pasó todo esto, mis tíos decidieron vender la casa. No sé si aún sigan pasando estas cosas. Yo me fui a California y jamás supimos si tuvo algo que ver la primera persona que vivió ahí, o solo fue que a mi abuela le tocó vivir todo esto. De antemano, gracias por leer mi historia. Espero que sigan creciendo grandemente y les mando un saludo a toda la comunidad. Hola, ¿cómo están, culto? Mi nombre es Marta. Vivo en la Ciudad de México. Desde que era bebé hasta que ya era una jovencita de preparatoria, vivía en la colonia Roma. La casa en la cual vivía era de una señora de edad ya avanzada, una viejecita a la cual mi madre cuidaba. Era una casa muy bonita, de esas antiguas con sus candiles.
En la pared tenía tapices muy bellos. En general era una casa muy grande. Me encantaba, la verdad, esa casa. Lo malo que tuvimos que salirnos porque el sobrino de esa viejecita, con engaños, logró que ella le firmara las escrituras de la casa. Pero bueno, eso ya fue. Estando yo más grande, una muchacha, porque les repito, viví toda mi infancia y parte de mi juventud en esa casa, ahora ya tengo 37 años. Pero comienzo por decirles que en esa casa, cuando estaba en la sala a solas y estaba todo apagado, entraba y de repente escuchaba una respiración muy cerca de mi oído. Así sucedió varias ocasiones. Al principio me daba miedo, pero me fui acostumbrando. También en varias ocasiones tuve parálisis del sueño. Hubieron varias semanas por un tiempo que, sin mentirles, a diario por las noches me pasaba eso. Y en una ocasión tuve como una especie de trance. Me recosté a dormir y me observé viéndome en el espejo, pero al voltear hacia la cama, ya que los espejos eran roperos que tenían en la puerta, estaba a los pies de la cama. Vi mi cuerpo acostado. Esa vez me impactó mucho. Llegué a escuchar voces y risas burlonas, ya que por aquel tiempo a mi mamá le dio por enviarme a estudiar la Biblia con testigos de Jehová. Siempre me llamó la atención el ocultismo, así que no lo dejé. Mejor los dejé a ellos, ya que no me agrada el fanatismo en nada. Pues les diré que a la fecha me gustan mucho los temas así. Ya viviendo en otra parte después de haber dejado la colonia Roma, me casé y pues le hice un trabajo a mi suegra, ya que ella, sin yo meterme con ella, me estaba molestando y pues me cansé. Le pedí una señal a la entidad que invoqué. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente estaba plasmada la imagen de como un cráneo en el espejo. Les juro que no está truqueada, solo le tomé fotos sin filtro. Lo único que hice fue pasarla a blanco y negro. Se las comparto y, bueno, espero que sea de su agrado y que cuenten mi relato en el canal. Tengo varias experiencias que no cabrían aquí, pero ahora les dejo esta. Saludos. Mi nombre es Gildardo Arroyo y soy de Ecatepec, Estado de México. He seguido este último año tu canal y en cada momento que puedo escucho las historias del culto. Quisiera que pusieras esta experiencia que tuve con la Ouija, que es lo más cercano a lo paranormal que me ha pasado. Mis hermanos son muy sensoriales a lo paranormal, al grado de ver entes y escucharlos. En cambio, yo jamás en mi vida había experimentado una situación como la que te voy a platicar. Corría el año del 2020, cuando recién empezaba la pandemia. Una amiga muy cercana me dijo que quería jugar a la Ouija, y como yo soy una persona escéptica, le dije que sí. ¿Cuál fue mi sorpresa que un día en su casa me dijo que la había comprado por Mercado Libre? Y al principio sí me saqué de onda. Después de mucha insistencia por parte de mi amiga, accedí a jugar. En ese momento estaba la hermana de mi amiga y también quiso jugar con nosotros. Antes de hacer cualquier cosa, vimos videos en internet y cosas de estilo para que supiéramos cómo manejar esa situación. Compramos varias cosas para el ritual, como velas, cerillos y otras cosas. Cuando abrimos el paquete de Mercado Libre, venía una tabla de madera como cualquier ouija normal, el oráculo y también venía un instructivo que tenía 3 reglas. 1. No jugar después de medianoche. 2. No jugar en un cementerio. 3. Cerrar la sesión antes de quitar las manos del oráculo. Para darle más misticismo al asunto pusimos velas y apagamos las luces. Empezamos a dar como vueltas de calentamiento. Cerramos todos los ojos y comenzamos a mover el oráculo. Y en varias ocasiones preguntamos, ¿hay alguien que quiera comunicarse con nosotros? Y pues no había señal de nada, simplemente no se movía. Cabe resaltar que en ese momento no estaban sus papás y de cierta forma teníamos miedo que ellos llegaran y nos vieran haciendo esas cosas, porque esas personas son súper religiosas. Lo que nos esperaba era un gran regaño de ser descubiertos. Hubo un pequeño momento donde sí sentimos que se empezó a mover poquito. La verdad es que antes que se pusiera interesante llegaron los papás de mi amiga, súper católicos y creyentes por cierto. Tuvimos solo que apagar las velas y guardar la tabla y prender las luces de la casa. La verdad es que nos quedamos con esa sensación como de estafados porque realmente buscábamos algo. La agarrábamos de desmadre que incluso llevamos a la Ouija a la peda en varias ocasiones y la verdad era divertido, porque se hacía chido el ambiente y a todos les daba miedo al principio, pero para hacer más ameno que tuvieras una tabla así, todos hacíamos bromas y uno que otro sí se asustaba.
Decía que le tenía respeto al misticismo de lo paranormal. Hasta ese momento todo era risa y diversión porque no nos había pasado nada. Hasta que nos pasó. La pesadilla empezó cuando mi amiga en su casa guardaba la tabla debajo de su cama y comentó que ésta empezó a tener parálisis del sueño y sentía como que algo la sumía en su cama. Veía un ser espantoso y le pasó durante muchas noches que soñaba que la perseguían y no podía hacer nada. Obviamente estaba muy asustada y no podía comentarle a sus papás porque ellos de saberlo solo la regañarían. Me propuse hacer la ida menos inteligente de mi vida y fui a pedirle que me diera la tabla para que no le pasaran cosas. Funcionó. Dejó de tener parálisis del sueño y pesadillas. Que pronto me arrepentiría. Al poco tiempo de yo tener la tabla, empezaron a pasarme cosas extrañas. Las personas que me conocen saben que tengo un sueño muy profundo y es muy complicado despertarme. Cuando empecé a tener la tabla, exactamente a las 3 de la mañana, me despertaba sin sueño, así como si nunca hubiera dormido. Era tanto mi escepticismo que jamás relacioné que me despertaba eso. Solo veía videos hasta que me volviera a dar sueño y me quedaba acostado en la cama, pero no le daba mucha importancia. En una de esas tantas noches que me desperté, en el buró donde guardé la ouija, se veía más oscuro de lo habitual, y justo a un lado estaba el apagador. No me atreví a levantarme de mi cama, pero juro que sentí que algo desde las sombras me veía. Algo grande, algo oscuro, algo sin forma y solo me veía, pero no hacía nada. Esa sombra era más oscura que la misma noche, y aún así seguía sin relacionarlo. Pero eso solo fue el principio de una cadena de acontecimientos extraños que nunca me habían ocurrido. Otra de las cosas que pasaban es que en mi cuarto tenía un tragaluz, y desde que empecé a tener la tabla, en las noches iba un gato y se paraba ahí. Por más que tratara de asustarlo no se iba, y se quedaba mirándome un buen rato, como desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Así que procedí a tapar el tragaluz. Tal vez si el gato seguía viniendo, por lo menos ya no lo vería. Llevo viviendo en esa casa más de 15 años, y jamás me habían pasado ese tipo de cosas. Luego de eso mi carro se descompuso y no arrancaba. Este es muy importante porque en él me desplazo para el trabajo y varios sitios. Tenía un constante dolor de espalda que me llevó a tener una lesión, y eso que nunca cargaba nada de peso en mi negocio. También empezaron a pasar cosas malas como que los productos se echaban a perder y el congelador más importante que teníamos, después de tanto tiempo de sernos útil, falló de un día para otro. Todo era muy extraño, y fue cuando por fin relacioné aquella tabla que nunca debía haber dejado pasar a mi casa. Todo esto que te cuento fue en el transcurso de 2 semanas. Teniendo la ouija en mi poder, diario me despertaba y veía esa sombra observándome como tentándome a usar la tabla. Esa sombra, les repito, era muy oscura, más oscura de lo que pudiera describir, y a diario venía el gato que aunque tapé el tragaluz se seguía escuchando afuera de mi ventana. Entonces fue que le dije a mi amiga que era hora de deshacernos de la ouija, y me dijo que tuviéramos cuidado porque no solo nos podíamos deshacer de ella y ya. Procedimos a investigar cómo deshacernos de ella sin perjudicarnos. Mi amiga investigó que no podíamos quemarla o tirarla a la basura porque de alguna manera esa energía se nos regresaría. Una de las formas más sensatas y más fáciles para nosotros fue que teníamos que partirla en 7 partes, echarle agua bendita y enterrar las partes en lugares diferentes. Yo fui el que se encargó de esa tarea. Soy una persona corpulenta, alto y me considero fuerte. Te juro que me costó muchísimo trabajo romper esa tabla, y eso que no estaba muy gruesa. En el karate llegué a romper tablas más gruesas y sin tanta complicación. El punto es que la logré partir en 7 partes y la puse cada una en una bolsa negra y las tiré en botes de basura que sabía que llegarían a un tiradero grande de basura, así que con el tiempo eventualmente quedarían enterrados. Después que hice eso, así como si fuera arte de magia, dejaron de pasar esas cosas que les platico. Hoy por hoy sigo siendo escéptico a algunas cosas de aspecto paranormal, pero desde entonces a la ouija no le tengo miedo, pero sí respeto. Y creo que hay cosas que no entendemos con las que no deberíamos jugar. Y todos los que jamás hayan visto a un fantasma o no hayan tenido una experiencia paranormal y alguna vez han pensado en que estaría bueno vivir un acontecimiento así, déjenme les cuento que mejor lo dejen así. Vivir ese tipo de cosas no es para nada agradable, y mucho menos porque no lo podemos comprender. Tampoco se aventuren a jugar a una ouija,
aunque sea de broma, porque no saben quién estará del otro lado. Espero que mi historia llegue a tu canal. Un saludo a todo el culto desde Ecatepec de Morelos. Hola culto. Quisiera contarles un suceso que ha pasado con mi tía, o sea, la pareja de mi tío. Ella tiene fama en la familia de ser santera y practicar cosas sobre la brujería. Lo que pasó fue cuando le pedí el favor de que guardara una Carlota en su refrigerador. Para los que no saben, la Carlota es básicamente un postre. Ella aceptó quedársela, y después de unas horas fui por ella. Cuando me la entregó hizo unas risas burlonas, pero no se me hizo raro. Ya a la hora de partirla y repartirla, notamos que tenía uñas y cabellos por dentro, algo prácticamente imposible ya que no se veía que haya sido abierta, o algo por el estilo. Rápidamente se descompuso y empezó a oler mal. Me imagino que eso fue un trabajo de brujería hacia mí, y después de ese día nunca le aceptó nada de comer a ella. Ella tiene unas vibras muy extrañas, que cuando te le acercas sientes como pequeñas descargas eléctricas. Ella ha encaminado a mi tío a creer en la Santa Muerte, y en su casa pasan cosas fuera de lo normal. En la madrugada una mujer vestida de blanco, con velo, baja las escaleras, rodea la casa, vuelve a subir y desaparece. Yo la he visto cuando en las madrugadas que voy al baño paso enfrente de su casa y veo a esa mujer de blanco con su velo, cubriéndole la cara y con unos ojos rojos observándome desde la ventana. Yo, muerta de miedo, solo trato de ignorarla. También en una ocasión ella me regaló un anillo que sin problema acepté y me lo puse. A los minutos de ponérmelo, sentí mucho dolor de cabeza y sentí electricidad en el anillo. Decidí quitármelo y misteriosamente desapareció el dolor de cabeza. Eso es algo que quería compartir desde hace mucho tiempo. Gracias, culto. Hola, buenas tardes. Me gustaría compartir mi historia con ustedes. Soy de Querétaro, de un pueblo llamado La Gotera. Hace ya muchos años solía salir de cacería de palomas con mi cuñado. Teníamos que caminar unos 2 kilómetros a pie. Era la única forma de llegar al lugar. Siempre tratábamos de regresar antes de la noche. Recuerdo la última vez que fui. Fue la noche más aterradora que viví. Le dije a mi cuñado que nos fuéramos porque ya se iba a hacer de noche. Él insistió que nos quedáramos un rato más, que tal vez la cacería iría mejor. Yo tenía miedo porque ese día mi hermana y mi sobrino nos acompañaron. Después de un rato nos fuimos. Recuerdo que teníamos que pasar por fuera de un rancho que estaba en la nada. Ese día fue mala la cacería. Entonces, mi cuñado dijo que seguiría cazando lo que encontrara. Llegamos a un costado del rancho y él echó la luz hacia adentro. Yo iba junto a él, y entre unos matorrales estaba un toro muy grande, demasiado grande. No es mentira, pero medía unos 2,5 metros de altura, y los cuernos eran bastante largos. Pensé que no era un toro de aquí del rancho, pero cuando nos asustamos de veras, fue cuando echamos de nuevo la luz, y ahí seguía. Pero ahora se veía enfadado, y movía los cuernos como ramas, muy grandes que un animal no podría moverlos así de fácil. De repente se nos quedó viendo fijamente y sus ojos brillaron de color rojo. Mi cuñado nos dijo que corriéramos sin parar. Yo agarré a mi hermana y a mi sobrino y corrí sin ver atrás. No podía creer lo que acabábamos de ver. Lo más aterrador es que en ese rancho no hay ganado, nada por el estilo. Cuando logramos salir corriendo de ahí, estábamos más tranquilos. Mi cuñado platicó conmigo y me dijo que ese animal era el diablo, porque no podía haber algo así tan grande y con esa fuerza tan impresionante. Eso es todo. Espero y les guste mi historia. Lo que viví fue a los 15 años de edad. Me gustaría que la compartieras. Saludos para todos. Buenas noches, culto. Mi nombre es Noemi. Vivo actualmente en Ciudad Juárez. Quiero contar lo que me pasó una noche mientras me iba a dormir. Fue por el año del 2008. Recuerdo que era domingo y me despedía de mi mamá y mis hermanas. Les dije que tenía mucho sueño y que me iba a dormir. En ese entonces mi hija tenía 8 años y se fue a acostar conmigo. Ya estando acostadas, me fijé en la hora. Eran las 12 de la noche.
En ese entonces mi hija y yo acostadas, ella se durmió primero. Yo ya me estaba quedando dormida. No pasó mucho tiempo cuando abrí los ojos y el cuarto estaba oscuro en verdad. No se veía nada. En eso se me ocurre voltear hacia el lado izquierdo. Tenemos un buró con espejos. Al lado vi una sombra como de una persona. Me quise mover y no pude. Quise hablar y tampoco. Vi cómo se acercó más y pude ver cómo era físicamente. Se veía como un hombre pero de piel muy vieja, como café, y como que estaba muy adherida a su cara. En ese momento ni supe cómo reaccionar. Yo sentí mucho miedo, mucha angustia, pues no sabía qué era. De pronto, ese ser se me acercó hasta donde estaba yo acostada en la cama, y me empezó a respirar en la oreja. El ruido que hacía me daba mucho terror. No me podía mover y quería agarrarle la mano a mi hija para que se levantara. Yo sentía que le gritaba a ella y no se despertaba. Tenía mucho miedo de que le hiciera algo y me desesperé. No sabía qué hacer. Recordé que mucha gente decía que rezara y empecé a rezar el Padre Nuestro, pues ni bien lo había empezado cuando ya se me había olvidado. Volví a rezarlo y no podía continuar. Tenía muchas ganas de llorar. Estaba muy espantada. Me acordé que mi mamá dijo que cuando pasara algo así, que le dijera groserías. Pues le dije de las que me acordé. De lo nerviosa que estaba, nada funcionaba y no se iba. En ese momento yo ya sentía que me llevaba, porque me empezó a susurrar algo en el oído y no entendía nada, como que me hablaba en otro idioma. Entonces, como última opción, no recuerdo quién me había dicho que llamara a un muerto, y pues se me vino a la mente mi tía Juanita, que había fallecido un año antes. Abre la puerta y entra una luz que iluminó todo el cuarto, y ese ser de luz le dijo algo que yo no entendí, pero el ser malo le contestó: no es ella, pero me gusta. Me quiero quedar con ella. Me gusta. Lo gritaba muy fuerte. Ya se me hacía que me llevaba. Estuvo como que hablando, pero yo no entendía nada. Después vi como el ser desapareció. Sentí una paz y cerró la puerta. Me pude mover rápido. Me levanté y vi la hora. Eran las 12:19. Revisé a mi hija si todavía seguía dormida y salí al otro cuarto. Ahí estaba mi mamá y mis hermanas viendo la televisión. Les conté lo que me había pasado. Estando ahí, mi hermana, la que sigue de mí, me preguntó cómo era ese ser y se lo describí. Me dijo: es el mismo que viene y me molesta, solo que trae una capa larga negra, botas y un sombrero, pero es muy fuerte porque se me sube encima del pecho, me pone sus rodillas y me ahorca. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo mi hermana, porque yo no era la única a la que ya había molestado. Hasta ahora ya no ha aparecido otra vez. Ya no vivimos en esa casa, así que no sé si sea algo que se aparece en la casa o si nos venía a molestar a nosotras. Bueno, culto, me despido. Pasen buena noche y espero contarles otra historia. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a todos los que compartieron sus historias y gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estas historias y, por supuesto, si quieren compartir su historia, los espero en el correo. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.